Arrancan los aranceles de Estados Unidos en esta guerra comercial de la que hemos venido hablando. Es un tema del que indudablemente tenemos que conversar, pero ¿sabe qué llama la atención? La respuesta de Nicolás Maduro, que había estado muy silencioso, pero finalmente hoy apareció. Y que ha sido una respuesta casi que un cambio de discurso. Lo hemos visto no solo en esas reacciones con Estados Unidos, recordará que hace unos días llamó imbécil al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pero también ha sido un cambio de discurso. Lo hemos visto tanto a él como a Diosdado Cabello recibiendo a los deportados en el aeropuerto de Maiquetía como si fueran los salvadores de los migrantes. Además le pusieron, fíjese que un equipo de abogados entonces a los deportados que están en El Salvador, que envió el gobierno de Donald Trump allí a la Secot, esa cárcel de máxima seguridad del presidente Nayib Bukele, y entonces les pusieron un grupo de abogados desde el régimen. Eso es lo que, un cambio de discurso totalmente que uno no sabe si creer o no, porque finalmente cuando los deportados vuelven a su país se encuentran con las mismas condiciones o incluso peores. Claro. Sin salud, sin un trabajo estable, los temas de los alimentos que no se pueden conseguir. Estamos hablando pues de que la canasta básica son más de $500 y el salario mínimo no alcanza ni los $2. Entonces eso es lo que se encuentran en la realidad. Claro, y que esa fue una de las razones sin duda alguna que llevó a la mayoría de los migrantes a salir de su país. Es que Venezuela tiene tal vez el éxodo más grande de personas al lado de Siria. Más de 7 millones de personas, cerca de 8, han abandonado su país en los últimos años por cuenta de un régimen que lo único que ha hecho es empobrecer a los venezolanos, empobrecer al país y sumirlo en una situación económica muy complicada. Pero entonces, ¿qué dijo Maduro? En este caso está reaccionando, asegurando incluso esta frase que, según él, Venezuela va a ser el primer país del mundo en superar esos aranceles, en este caso del 15%. Ese fue la meta que estableció Estados Unidos, pero ahora, que se suma. Muchos dirán, muchos dirán, ¿pero por qué 15%? Bueno, porque esto se suman todas las sanciones que ya se tienen. Lo hemos visto que suspendió la operación de Chevron y las amenazas a que los países que lleguen a hacer cualquier negocio con el petróleo de Venezuela pues casi que también incluyen en esas sanciones. Sin embargo, acá Nicolás Maduro está asegurando pues que va a reaccionar y sobre todo que va a salvar la economía del país. Esto es lo que dijo en una de sus transmisiones tradicionales. Venezuela va a ser el primer país del mundo que va a superar los aranceles y la guerra comercial que ha declarado Trump contra el mundo. Venezuela va a ser ejemplo y las perturbaciones que creen las enfrentaremos, las derrotaremos otra vez y seguiremos adelante con la prosperidad. Y aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, dame un abrazo, chica. Dame un abrazo, chica. El presidente Maduro, autoproclamado presidente, después de haberse pasado por la faja los resultados de las elecciones del 28 de julio, abrazando gente en la calle y haciendo lo que mejor sabe hacer, populismo barato. Hablamos de otro tema, los habitantes de Haití salieron a las calles de Puerto Príncipe, protestan por una situación muy difícil en materia de seguridad, economía, pero también en un tema humanitario. Las cifras son tremendamente graves porque cerca del 85% del país está bajo el dominio de las pandillas. ¿Haití realmente es o no un estado fallido? Hubo un terremoto en el año 2011, si mi memoria no me falla, que devastó la isla. Asesinaron al presidente Jovenel Moïse. En el hecho presuntamente participaron un grupo de militares o exmilitares colombianos. Mejor dicho, una situación muy que se sigue agravando cada vez más. Exactamente. Teresita Aya, ¿es o no un estado fallido Haití? Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de las manifestaciones en Haití, un país de un poquito más de 11 millones de habitantes que salieron a las calles en su capital, Puerto Príncipe, a protestar por la violencia, la falta de seguridad en el país. Y es que en el país operan más de 200 pandillas, narcotráfico, contrabando, mucha violencia y un gobierno interino que no ha logrado hacer nada. Es más, las pandillas ya controlan, se cree, más del 85% de Puerto Príncipe, la capital y la única ciudad importante que hay en Haití. El gobierno interino, como les decía, no ha logrado hacer mucho, no ha restaurado el orden, no ha restaurado la paz. Y es más, se dice que Haití es un estado fallido, es decir, un estado sin gobierno,
donde manda la ley del más fuerte. Y eso es inadmisible para la población de este país, que además de tener que sufrir la violencia todos los días, les cuento, más del 50% de ella está en un grado alto de desnutrición y en riesgo de morir de hambre, no solo por la violencia, de hambre. Hay más de 5.5 millones de personas que están en lo que se llama crisis humanitaria y más de 700.000, se calcula en realidad cerca de 1 millón de desplazados internos. Un país sin ley, sin orden, que busca cómo lograr salir de esta gran encrucijada y que además, les cuento una cosa más, con las aranceles que puso el presidente Trump esta semana a lo largo y ancho del planeta, le puso aranceles del 10% al pobre Haití, que realmente es un país donde la gente vive en la pobreza y que si logra exportar, exporta mangos. Más de eso no lo hace y ahora tienen aranceles del 10%. Un país fallido, un estado sin ley, sin seguridad, sin economía y en una situación humanitaria muy, muy precaria.